los fundamentos del derecho tributario. Y empezamos con una sola pregunta, ¿no? Yo había dicho, me había preguntado en ese tiempo que empezaba a estudiar sobre derecho tributario, ¿por qué tributamos? Esto de por qué tributamos es directo a la vena, ¿no? Porque no es cuestión simplemente de encontrar el código tributario, revisarlo y ver cuáles son las normas que rigen el acto tributario, cuáles son las bases imponibles, cuál es el supuesto de hecho, cuál es la hipótesis de incidencia tributaria, como decía Geraldo Taliba, o cuáles son las medidas de defensa entre las arbitrariedades de la administración tributaria, o cuáles son, o en qué consiste la medida, en qué consiste la cobranza coactiva, o las resoluciones de determinación de la imposición tributaria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, comencé a investigar. La primera cosa que se me vino a la mente fue decir, ¿por qué tributamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si realmente todos tributamos o no tributamos. Y entonces encontré un libro que era de un gran filósofo, porque yo lo creo filósofo, que se llama Geraldo Ataliba. Y Geraldo Ataliba escribe un libro que se llama Hipótesis de incidencia tributaria, el concepto más claro del derecho tributario que yo encontré, ¿no? Que es, Geraldo Taliba dice, el derecho tributario es aquella que contiene el mandato, entréguese dinero al Estado. Mire, un mandato significa que no es un acto voluntario, no te están pidiendo que entregues el dinero al Estado, te están obligando, te están diciendo tienes que hacerlo sí o sí. Este mandato, algo que nosotros tenemos que cumplir, lo da el Estado. Y eso, entrégame tu dinero o parte de tu riqueza al Estado, que te dice el Estado, eso es el derecho tributario según Gerardo Ataliba. Pero sin embargo allí le faltan algunos conceptos porque el mandato es solo una parte del concepto del derecho tributario porque no es el mandato, entregue ese dinero al Estado, el concepto de derecho tributario, sino la relación entre aquel mandato y el Estado y el contribuyente. Pero entonces entregue ese dinero al Estado o entregue ese dinero al Estado es un mandato que significa resumidamente el acto de tributar. Lo que está diciendo es que tienes que tributar. Entregar dinero al Estado es tributar en este caso. Y seguimos con la pregunta, ¿por qué tributamos? ¿Por qué entregamos parte de nuestra riqueza al Estado? Aún no lo entendemos, ¿no? No es solo, otra vez digo, ya ponerse a tributar y listo. Hay que saber por qué. Y en ese por qué, en esa duda del por qué tributamos, nace para mí lo que se llama el derecho tributario, que es aquella relación jurídica nacida entre la contradicción o la confrontación o la coordinación o la relación entre el contribuyente y el Estado. El contribuyente que paga sus tributos y el Estado con su poder o potestad tributaria. A esta relación jurídica entre estos dos elementos, contribuyente y Estado con poder o potestad tributaria, a esta relación jurídica normativa se le llama derecho tributario. Y el derecho tributario, en un concepto más específico, lo podemos decir de la siguiente forma. El derecho tributario es un sistema de normas que regula la relación jurídica entre el contribuyente y el Estado, y cuya relación se origina en el hecho considerado sujeto a tributo, o sea, la hipótesis de incidencia tributaria. Ese es nuestro primer concepto de derecho tributario. O sea, no solo es el mandato, entregue ese dinero al Estado, sino la relación nacida de ese mandato. Pero este mandato, entregue ese dinero al Estado, que es el acto de tributar, tiene toda una historia. No es simplemente que nos ha aparecido de la nada. Y entonces seguimos con nuestras diapositivas y seguimos haciendo una cuarta vez la pregunta, ¿por qué tributamos? ¿Por qué entregamos parte de nuestra riqueza al Estado? La respuesta que nos han dado a través de la historia y que se ha transformado, porque antes no era así, y ha llegado a la modernidad, a los estados modernos, nos han dicho que es el bien común. Y el bien común es nada más que aquello que, por ejemplo, que es necesario para todos y que nosotros no podemos darlo por nuestra propia cuenta, no podemos obtenerlo por nuestra propia cuenta, como por ejemplo la vida pública, la salud pública, la educación pública, la justicia, la seguridad, el trabajo, etcétera, etcétera. El bien común, entonces, nace del hecho que el bien de cada uno depende del bien de los demás, o sea, lo público. Otra vez, el bien común nace del hecho que el bien de cada uno
depende del bien de los demás, o sea, lo público. Eso es el bien común. Es la necesidad que nosotros tenemos de los demás. Y como necesitamos los demás, necesitamos aportar, tributar. Ahora, el bien individual, mi bien, depende entonces del bien de los demás, que es la sociedad, que es el bien común. Y entonces nace lo que se llama el poder tributario. Y el poder tributario es la otra parte, o la parte contradictoria a lo que es el contribuyente. Este bien común es necesario que sea administrado. Y para ser administrado, para administrar el bien común, es necesario utilizar la fórmula de que sea un bien público, un poder público. Y es a través de la potestad o el poder tributario que se administra el bien común. Es decir, el poder tributario nace aquí también y entonces nace para decirnos que es un poder para imponer tributos. ¿Por qué? Porque hay la necesidad del bien común. ¿Y por qué? Porque este bien común no lo podemos obtener nosotros por nuestra cuenta, sino en relación a todos los demás. Son bienes que no podemos obtenerlos por propia cuenta. Y entonces, el Estado dice, la única forma de que nosotros podamos tener, o tú y tú, o todos ustedes, o todos nosotros podamos tener ciertos bienes o necesidades públicas, es a través de los tributos. Porque yo no puedo, el Estado dice, hacerlo solo, de la nada te voy a financiar la vida, la salud, la educación, la justicia, la seguridad. No, el bien común necesita o significa un costo que tú tienes que financiar. Por lo tanto, nace el poder tributario del Estado, que es la capacidad del Estado para crear, modificar y extinguir tributos. Sigamos entonces. Y seguimos otra vez con la pregunta. ¿Y entonces por qué tributamos? ¿Por qué entregamos parte de nuestra riqueza al Estado? Por la necesidad, primero, del bien común, por la cual el Estado, utilizando su poder tributario, impone el mandato o da el mandato de que todos aportemos tributos. Pero ese todos se diluye en el tiempo y se diluye en las acciones y se diluye en las determinaciones de los hechos impositivos o de los supuestos impositivos. Y además puede suceder que ese poder tributario, que paguen tributos todos por determinados hechos impositivos o incidencias de hipótesis tributaria, pueda ser arbitrario. Entonces, ¿qué hacer? El Estado tal vez podría poner un tributo que no nos convenga, o que no me convenga a mí, que no le convenga a otra persona. ¿Qué hacer? Ya le hemos dado, a través de todo un sistema legislativo, social, político, el poder tributario, la potestad para crear, modificar y extinguir tributos. Pero hoy, si de pronto es arbitrario e impone a su libre disposición los impuestos o los tributos, ¿cómo impedir entonces la arbitrariedad de la imposición de tributos? Y la respuesta otra vez llega a nosotros a través del derecho tributario, que es la arma que equilibra los poderes entre el contribuyente y el Estado con potestad tributaria. Entonces, ¿cómo impedir la arbitrariedad de la imposición de tributos? A través del derecho tributario, que regula la relación entre el Estado con su poder tributario y la persona natural o jurídica. Y otra vez llegamos al concepto. Derecho tributario es el sistema de normas que regula la relación jurídica entre el contribuyente y el Estado, y cuya relación se origina en el hecho considerado sujeto a tributos, hipótesis de incidencia tributaria. Entonces, el derecho tributario es un sistema normativo que impide o que permite impedir la arbitrariedad en la imposición de tributos. Entonces, el derecho tributario es aquella relación de equilibrio entre el Estado versus el contribuyente. Y hasta ahí ya tenemos el por qué tributamos, pero todavía no claramente. Pero ya tenemos el concepto de derecho tributario, que tiene algunos elementos, que es un sistema de normas jurídicas, que es una relación entre el contribuyente y el Estado, que da nacimiento del Estado con poder tributario, que da nacimiento al hecho impositivo tributario, que da nacimiento, en última causa, al mismo derecho tributario. Ese es el derecho tributario. Y sin embargo, una vez que hacemos esa pregunta de por qué tributamos, nos nace otras dudas, ¿no? Investigando, encontramos de que el derecho tributario tiene un carácter sistémico. Eso significa que realmente le afecta a todos nosotros.
pero no lo percibimos. Y en eso está la teoría muy bien enfocada para poder hacer mínimamente cobrarte y no lo presientas, no lo sientas y de tal forma de que no te enteres de qué está pasando contigo y de que estás tributando. Es un sistema, es una estrategia que se utiliza. Con esto no estoy hablando mal del Estado para nada, no es la historia que quiero contar. Estoy intentando explicarme a mí y a ustedes por qué tributamos, por qué el derecho tributario, cómo evitar la arbitrariedad en caso de que se quiera presentar, ya lo dijo el doctor Alberto Paxi, las medidas procesales para poder impedir la arbitrariedad del Estado, ¿no? Con la apelación, reclamación, etcétera, queja, amparo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo encontré de que el derecho tributario no es solo un fenómeno de una persona, es de todos y que nos afecta a todos. Por eso tiene un carácter sistémico. ¿Y cómo? Se los explico mínimamente. El derecho tributario, el Estado impone ciertos impuestos. Puede ser el gobierno central, los gobiernos locales, que imponen impuestos a la renta, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, el RUS, los derechos arancelarios, las tasas por servicios públicos, o puede imponerse el impuesto predial, de alcabala, al patrimonio automotriz, a las apuestas, al juego, etc. Todos estos impuestos se imponen justificándose en el bien común, más específica en las necesidades públicas absolutas o en las necesidades públicas relativas. Estas necesidades tienen que ser financiadas, ¿no? Son necesarias para las actividades para el financiamiento del Estado. Otra vez, ¿para qué necesita el Estado imponer estos tributos? Porque su justificación es que existen necesidades públicas absolutas, o sea, imprescindibles como la defensa externa, la organización interna, la administración de justicia, y también existen necesidades públicas relativas como la educación, salud pública, comunicación, transportes, etc. Y entonces, además, las rentas, por decirlo en uno, también son pues otro sistema, ¿no? Te cobran de todo. Rentas de primera categoría, existen las de segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, y ya nos han explicado las rentas de capital, la primera, la anterior expositora, la autora. Y entonces, todos estos impuestos están determinados por una justificante, las necesidades sociales de resolver los problemas sociales, ¿no? Y las necesidades sociales, como la vida, la salud, la educación, la seguridad, el transporte, la justicia, etcétera, estas necesidades sociales, ¿quién las financia? Que haya más jueces, que hayan más procuradores, que hayan más fiscales, que hayan más hospitales, que hayan más juzgados, que hayan más colegios, que hayan más, etcétera, etcétera, transportes, carreteras. ¿Quién financia todo eso? ¿Quién financia? Pues lo financia el contribuyente. Porque el Estado, si bien las construye, utiliza los fondos del contribuyente para hacer esas actividades. Entonces, ¿quién financia estas necesidades sociales que ya les indiqué? El contribuyente. El contribuyente financia la actividad del Estado para satisfacer las necesidades sociales. Entonces, señores, esa es más o menos la explicación. Pero esta satisfacer las necesidades sociales nos lleva a otra idea, la del costo social. Estas necesidades sociales significan un costo social. Y por ello concluimos nosotros que cada persona, primera conclusión a la que hemos llegado con este carácter sistémico, que todo afecta a todo y que por lo tanto todos tienen que pagar todo para poder satisfacer las necesidades sociales y que quien financia toda esa actividad del Estado para realizar las necesidades sociales o ponerlas en eficacia, quien financia es el contribuyente, ¿no? Financia el Estado, pero todo esto significa que estas necesidades sociales son un costo social. Un costo social que tenemos que pagar nosotros como contribuyentes. Y entonces nosotros primero concluimos, las primeras conclusiones. Primero, cada persona viva, y a esto llegué pensando y pensando, creo que todo el mundo llegó a esa conclusión, cada persona viva, desde que nace ya, es un costo social. Por eso, por existir ya, se le cobra un tributo para poder brindarle salud, educación, justicia, seguridad, etc. Entonces, cada persona, cada uno de nosotros, es ya un costo social. ¿Por qué es un costo social? Porque una vez que ingresa al registro de personas, de número de habitantes, ese registro se utiliza para saber, por ejemplo, si hay 100 personas, se necesita hacer
una contabilización y cómputo de si 100 personas, cuántos hospitales, cuántos juzgados, cuánta policía se necesita para darle sus necesidades sociales a esas 100 personas. Si nace una sola persona más, esa persona más aumenta el costo de las necesidades sociales. Significa que se tiene que financiar, costear, pagar a más hospitales, más educadores, más colegios, más administración de justicia. Estoy haciendo una extensión porque una sola persona pareciera que no significa costos. No es cierto, significa costos. Una sola persona ya es mucho, es bastante costo que tiene que asumirlo el Estado y el Estado se lo traslada ese costo al contribuyente, o sea, a todos nosotros. Primera conclusión. La segunda conclusión es que el nacimiento de una persona genera automáticamente, como ya les dije, un costo por el servicio público garantizado. La tercera conclusión es que la educación, la justicia, etcétera, son entonces servicios públicos. La cuarta conclusión es que si un individuo tiene, por ejemplo, 5 hijos, esto aumenta el costo social. La quinta conclusión es que si un individuo no tiene hijos, disminuye el costo social. Esto en relación básico a lo que pensaba, ¿no? Yo no tengo hijos. Entonces me ponía a pensar, una vez que fui a una municipalidad y quise tener un terreno, porque estaban diciendo que se inscribía a las personas para tener un terreno, y entonces me dijeron, ¿tiene usted hijos? Si esto siempre lo cuento. Les dije no. ¿Es usted casado? Les dije que no. ¿Tiene usted conviviente? Les dije que no. Entonces me dijeron, no, lo podemos inscribir para que tenga usted un terreno, un lote. Y entonces dije, pero, ¿what? ¿Qué pasó? Y comencé a pensar si realmente todos estamos contribuyendo en forma igual. Claro, la teoría nos dice que la capacidad contributiva, o sea, el hecho de tributar depende de nuestra capacidad contributiva. Muy bien, está bien hasta ahí, pero todavía no entramos en los principios. Entremos en el hecho de que si una persona una pareja tiene 5 hijos y yo tengo 0 hijos, yo estoy pagando como tributos por los 5 hijos de esa persona, de esa pareja que tiene 5 hijos. Porque mis costos no son olvidados, sino que lo que yo estoy pagando, de todas maneras tiene que ir para la educación, seguridad, salud, de lo que representan esos 5 hijos de esa pareja. Por lo tanto, no hay un equilibrio, no está manejado un equilibrio respecto a lo que él gasta, el que tiene 5 hijos consume más, con respecto a lo que yo consumo. Yo consumo menos porque no genero más costos a la sociedad porque no tengo hijos. Ellos tienen 5 hijos y eso significa que ellos consumen más. Pero igual pagamos los mismos tributos en diferentes modalidades, pero igual pagamos los mismos tributos, ¿cierto? O sea, yo estoy pagando por los hijos de los demás. Es solo una hipótesis, tal vez me esté equivocando, ¿no? Pero más o menos era así. Y luego, cuando vi que, por ejemplo, tenían esa posibilidad de las licencias por maternidad y luego las licencias de las madres tenían licencia por maternidad, la licencia por maternidad, entonces yo dije, a ver, muy bien, la licencia por maternidad está bien, que la mujer que está en maternidad para descansar tiene licencia. Y luego se impusieron las licencias por maternidad por paternidad a los padres, para ayudar a las madres. Y los otros trabajadores que no teníamos hijos, por lo tanto no podíamos tener licencia por paternidad, ¿dónde quedamos? ¿No hay una desigualdad en esas condiciones? Y no es que me estoy quejando, no es ese el punto. El punto es de que la sociedad no está regulada de acuerdo a la potencialidad o a realmente sistema de consumo o no de cada persona. Por ejemplo, una persona puede costarle a la sociedad mucho más que otra persona. Lo vuelvo a decir, una persona que no tiene hijos le cuesta mucho más a una pareja que tiene 5 hijos, de todas maneras a la sociedad. Y él estaba a tener que financiar esa necesidad social. ¿Bien? Bien. Entonces, esa era la idea de esta conclusión. Si un individuo tiene 5 hijos, aumenta el costo social. Si un individuo no tiene hijos, disminuye el costo social. El costo que representan los hijos de los demás los pagamos todos los contribuyentes. Entonces, igual ocurre con todos los demás. Si necesitamos un delincuente, le cuesta a toda la sociedad, no solo a uno. El hecho de que hayan delincuentes no es que ya él es el delincuente y que lo metan a la cárcel. Eso, que exista un delincuente, nos cuesta a todos. Porque quien va a pagar para que se creen
más comisarías, para que se creen, para que se contraten más policías, somos nosotros, los contribuyentes. Así es que nos afecta directamente, aunque no nos hayan robado a nosotros. Ya nos afecta que hayan delincuentes, que hayan corruptos, que hayan profesores deficientes, etcétera. Todo aquello que tenga que ver con lo colectivo nos cuesta a nosotros. Así es que no te haya pasado a ti, no te está pasando a ti, pero le está pasando a otro. Pero eso que le está pasando a otro te afecta directamente a través de las contribuciones, de los impuestos, de los tributos. No lo sabían, no lo sabías, pues lo sabes ahora. Aunque creo que todo el mundo lo sabía, ¿no? Por lo tanto, este también es parte del carácter sistémico del derecho tributario. Todo lo que le pasa a los demás, el subdesarrollo de la demás sociedad, el hecho que paguen impuestos o no, que paguen tributos o no, que haya delincuentes o no, etcétera, le afecta a todos nosotros. Y todos nosotros lo pagamos como un costo social a través de nuestras contribuciones o en el pago de nuestros tributos. Así es que, si tienes una persona que está ahí cometiendo actos ilícitos, eso te va a costar a través de tus impuestos. Recuerden que el derecho tributario se trata netamente de la economía, de la riqueza de un individuo, ¿no? Bien. Seguimos con el carácter sistémico. Entonces decíamos, en el carácter sistémico del derecho tributario, existen entonces necesidades sociales, y estas necesidades sociales como aumentan el costo social que tiene que asumir el Estado. ¿Qué aumenta el costo social que tiene que asumir el Estado? El nacimiento de un nuevo ser, el nacimiento de un nuevo delincuente, la falta de carreteras, la falta de seguridad, la falta de hospitales, la falta de jueces y juzgados, la falta de policías, la falta de comisarías. Todo eso aumenta el costo social. Muchos han creído que cuando se crean, por ejemplo, los órganos de control y existen más órganos de control y más contralores, y no estoy hablando mal de los contralores, está bien que exista eso, significa que estamos mejorando. Luego, cuando se crean más órganos jurisdiccionales, o luego cuando se crean más comisarías y se contratan más policías, significa que estamos mejorando. Pero no es así. Exactamente no es así, porque si necesitamos policías es porque ha aumentado la delincuencia. Y si necesitamos contralores es porque ha aumentado la corrupción. Y si necesitamos juzgados es porque las personas no pueden resolver bien sus problemas entre particulares y no necesitan un tercero que es el Estado, la Administración de Justicia del Poder Judicial, para resolver el problema. El hecho de que hayan estos aumentos de personas, de contratación de personas, de que haya más juzgados, etcétera, es un buen acto. Pero también demuestra a la misma vez de que existe que el problema social en la sociedad está creciendo y no está disminuyendo. Por lo tanto, es una muestra de que necesitamos establecer una estrategia de otra manera o paralelamente, ¿cierto? Porque lo que no estamos atacando es el problema central, que es la sociedad. Cuando la sociedad necesita más elementos para poder organizarse y vivir, necesita más policías, más controladores, más jueces, allí hay un fenómeno directo en la sociedad, no en los órganos jurisdiccionales de control o policiales. Allí empieza todo el problema en la sociedad. Entonces, todo esto aumenta el costo social. Y este costo social, otra vez lo tenemos que pagar todos nosotros a través de nuestros tributos. Esto es lo que quería yo explicar, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto? El Estado lo que hace es traslada este costo social, todo esto de la delincuencia, la necesidad de comprar nuevos carros, camionetas para la policía, juzgados, etcétera, todo eso que se necesita hacer para controlar a la sociedad y que nuestra sociedad ya no sea subdesarrollada, sino desarrollada, todo eso, el Estado se lo traslada aquí a todos nosotros. ¿Quiénes somos todos nosotros? Los contribuyentes. Y ya está. El Estado no se hace problema y simplemente lo traslada el costo social al contribuyente, y que significa nada más que el traslado a toda la sociedad, o sea, a cada uno de nosotros. Ese es el carácter sistémico de la tributación. Nosotros, con los tributos, asumimos el costo social. Eso es el carácter sistémico del derecho tributario. Y sigamos. Geraldo Ataliba, con esto, afirma que en el derecho tributario, en el acto de tributar, en el hecho de que el Estado tenga poder tributario, voy a controlar la hora porque no quiero pasarme, termino en 10 minutos, y de que Geraldo Ataliba afirma que no es el comportamiento, ¿no?, lo importante, no es el comportamiento de llevar dinero a las arcas al fisco,
el objeto de la norma tributaria. Lo importante es la obediencia y subordinación. Es decir, en el derecho tributario, en el acto impositivo, en el acto de tributar, en el acto y en el poder tributario o la potestad tributaria, lo importante de eso no es que la persona lleve dinero, tribute al Estado, ¿no? No, dice Gerardo Taliba. Eso no es lo más importante, dice. Lo más importante, claro que es importante, porque lo que hace es financiar al Estado. Pero además de eso, dice, lo más importante es el comportamiento de obediencia y subordinación. Por lo tanto, el derecho tributario lo que hace es poner en evidencia de que en ese momento, en el acto de tributar, lo que está sucediendo con las personas que se llaman contribuyentes es simplemente un acto de obediencia y subordinación, lo que se refleja en que hay una autoridad Estado que impone un mandato, entregar dinero al Estado, y que por ese mandato hay un hecho, y el hecho es la subordinación y obediencia del contribuyente, llamado persona natural o jurídica, al Estado. Eso es lo que pasa, o lo más importante, dice Gerardo Taliba, que me parece genial su descripción. Y con esto no estoy contradiciendo ni hablando mal del Estado, estoy solo haciendo una descripción, una hipótesis del derecho tributario. El derecho tributario, además, es un ente o es un fenómeno político, de poder. Cuando hablamos de político, no estamos hablando de que quieres poder, como la canción de la Sarita, ¿no? Más poder. No, lo que decimos cuando decimos de algo que es político, estamos hablando de la posibilidad o la capacidad o el fenómeno de gobierno, de gobernar. Lo político tiene que ver necesariamente con el arte de gobernar, con la maniobra, con las características, con la finalidad, con el fenómeno de gobernar. Entonces el derecho tributario, con esto de subordinar y obediencia de los contribuyentes, lo que está haciendo es un acto político porque genera un acto de gobierno. Lo gobierna la sociedad, le dice, tú tienes que pagar tributos. Ese es un acto de subordinación del contribuyente y por lo tanto ese es un acto de gobierno. Y por lo tanto el derecho tributario es, antes que jurídico, es un acto político de poder. Es político porque tiene como fin último lograr la obediencia de las personas para gobernarlas, según Gerardo Taliba. Pero además es jurídico. Y es jurídico porque esta subordinación se da a través del sistema normativo. Es curioso, ¿no? Y este sistema normativo tiene su fundamento en el bien común, en la necesidad de dominación, en la necesidad social que tiene que cumplir y que tiene que ser financiada por el Estado a través de los tributos. El fundamento entonces del tributo está en el carácter colectivo de su fin. Y si su fin es colectivo, el área que debe ocupar es el público. El derecho tributario entonces es la regulación de las relaciones entre la persona contribuyente y el Estado. Es la regulación del interés privado subordinado al interés público. Esta relación es interesante, ¿no? Porque somos personas privadas, contribuyentes, pero nos subordinamos al interés público. Nuestro interés privado queda relegado a una fuerza superior a través del acto de subordinación, que es el hecho de tributar. Y entonces, del interés privado pasamos al interés público. El derecho tributario, entonces, es un sistema normativo, y otra vez lo digo, de regulación de las conductas como fenómenos de poder, de relación de mandato, obediencia, subordinación, tributación. Pasemos. No me quiero pasar de los 30 minutos que cada uno hemos puesto, ¿no? Entonces, ahora, habíamos dicho que el derecho tributario es un costo social, responde a un costo social. Pero también podemos verlo como un costo-beneficio. Nosotros asumimos el costo para beneficiarnos socialmente de ciertas necesidades sociales, ¿no? Ahora, la persona, para explicar esto, tiene necesidades individuales y necesidades colectivas. La persona, al tener necesidades individuales, se supone que éstas pueden ser satisfechas por uno mismo. Yo satisfago mis propias necesidades individuales por mi propio esfuerzo. Eso lo puedo hacer a través del mercado, por ejemplo, la compra-venta, el trabajo, la permuta, lo que sea. Una relación individual, las conciliaciones, etcétera, ¿cierto? Entonces yo resuelvo mi necesidad personal individualmente, por mi propia cuenta. No necesito del Estado. Pero en la realidad, la persona también tiene necesidades colectivas, es decir, necesidades que no puede resolver o satisfacer por propia cuenta y que tienen que ser obtenidas con un esfuerzo colectivo, con los demás. Este esfuerzo colectivo se lo traslada al Estado. Es el Estado que me va a brindar, por la monopolización del poder público que ha hecho el Estado,
me va a brindar estas necesidades colectivas a través de un pequeño requisito. Él nos dice, ya muy bien, te vamos a resolver el problema, tus necesidades sociales como educación, justicia, seguridad, etcétera, pero para eso me tienes que financiar, y eso a través de mi poder o potestad tributaria, a través de los tributos. Págame de los tributos y yo resuelvo tus problemas, tus necesidades colectivas. Es más o menos lo que se quiere decir, aquí hay un costo-beneficio, ¿no? Pero esto de los tributos no era siempre así. No era que el Estado tenía que resolver los problemas sociales o colectivos, las necesidades colectivas de la persona. En principio, en la antigüedad, todos los problemas, las necesidades colectivas eran asignadas a los esclavos, ¿no? Ellos construían los puentes, las casas, los palacios feudales, los acueductos, todo aquello que se necesitara, las pirámides, etcétera, todo aquello que necesitara el faraón, el rey, el emperador, el monarca, el zar, eran construidos por los esclavos. Y entonces el tributo no había necesidad porque los tributos eran los que tenían que pagar, pero igual se cobraba el tributo de diferente forma. Entonces, los tributos eran para la riqueza y poderío del gobernante. El conquistador, Alejandro Magno, Napoleón, todas las conquistas que han habido, ¿no? Todas las que han visto ustedes en películas, han hecho tributar a los que han conquistado, y eran no para unas necesidades públicas o colectivas, sino para el poderío y riqueza de los gobernantes, de los conquistadores, ¿no es cierto? Así era. Y ahí también está la historia de la revolución industrial, la revolución estadounidense, etc. En la modernidad cambia esta concepción. Los tributos ya no eran para la riqueza y poderío del gobernante, sino era una prestación o pago por pertenecer a un Estado. En eso se convirtió el tributo, una prestación o pago por pertenecer al Estado. Pero luego de abolida la esclavitud, con esto de la modernidad, aún subsistían las necesidades colectivas. Y entonces, ¿cómo se podía satisfacer esas necesidades colectivas? Con esta prestación, cierto, pero a través de los tributos. Entonces se afianzaba una fórmula: la recaudación tributaria es igual a los beneficios colectivos. Así se crea el hecho imponible, o sea, la conducta que produce automáticamente la obligación de tributar. Perfectamente diseñado, ¿eh? Son unos genios los que han creado esto a través de toda la historia, ¿no? Son unos genios. La primera idea del Estado moderno fue la de encerrar, determinar cuáles son su poder o competencia territorial, poblacional y además de soberanía, ¿no? Y dentro de todo eso crearon también luego este sistema de tributación, que era a través de crear un hecho imponible, una conducta que de tal forma que esta conducta o hecho sugiera que le tengas que pagar al Estado un tributo. Genial, genial la determinación del hecho imponible. Luego, entonces se crea la imposibilidad de medir, pero se crea, a la misma vez que se crea el hecho imponible, también aparece una duda. ¿Cómo medir el destino de los tributos? Y ahí otra vez nos quedamos en la duda. Porque nosotros pagamos nuestros tributos y no sabemos hacia dónde van. Claro, tributos, impuestos, contribuciones y tasas son diferentes, ¿no? Cuando son tasas o aranceles, sabemos hacia dónde van nuestros tributos, ¿cierto? Pero cuando pagamos impuestos no sabemos necesariamente a dónde van nuestros tributos. Y entonces hay un pequeño problema a la hora de determinar el hecho imponible y la disposición del poder tributario de crear tributos. Crear tributos. Y nos quedamos con la duda. Se crean los tributos, se crea la imposibilidad de medir el destino de los tributos, y el individuo y como sociedad genera un costo social, por eso se paga. El Estado entonces le cobra al individuo por solo el hecho de existir, porque esto es una hipótesis de incidencia tributaria, un hecho que genera la tributación. ¿Hasta ese nivel hemos llegado? Es solo una hipótesis, ¿no? Pero el hecho de existir ya es un costo. Nosotros, al existir, ya somos un costo social. Eso sí lo tengo muy claro. Yo sé que soy un gran costo social. Y sigamos entonces en esto del costo-beneficio. Los tributos versus la actividad empresarial. En la actualidad, la actual orientación es siempre a inventar nuevos tributos, ¿no? Porque lo que se dice es que hay que darle riqueza al Estado para que él pueda hacer todas las actividades para satisfacer las necesidades sociales. Justicia, educación, ¿no? Mientras más recaudes, más dinero vas a tener para poder satisfacer las necesidades públicas. Sin embargo, nosotros creemos que si bien esto es de alguna forma cierto,
es incompleta o inexacta, porque no se trata solo de descubrir nuevos hechos imponibles, ¿no?, para acrecentar estos dineros del fisco, del Estado, sino necesitamos mejoras que estructuren la capacidad de recaudación y de ejecución de las obras a través de la minimización de los gastos o de los costos del Estado, porque como todos ya saben, la mayor cantidad o una gran parte del dinero de los tributos del Estado se pierden en el camino por diferentes actos, ¿no?, corrupción, o por utilización negativa, negligente, culpable, o incluso involuntaria del dinero, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que no es necesariamente conveniente generar cargas tributarias, sino descubrir mecanismos que reduzcan los costos de funcionamiento del Estado para cumplir sus fines primordiales. Esto no lo digo yo tanto, ¿eh?, pero lo dice, si es que mal no me acuerdo, Gary Becker, entre ellos estaban estos filósofos del derecho, o economistas, ¿no?, del derecho, que utilizaron y propulsaron Ronald Coase, la teoría económica del derecho, los costos de transacción. Lo que estaban intentando decir es que había que ver todo con dos variables, ¿no?, costo-beneficio. Y entonces decía, la persona se conduce porque algo le cuesta más o menos, ¿no? Si me cuesta más, entonces me detengo. Si me cuesta menos, avanzo, hago esa conducta, ¿cierto? Costo-beneficio. Pero esta teoría costo-beneficio está perfecta aquí. Lo que habría que hacer no es tanto aumentar los tributos, sino descubrir los mecanismos que reduzcan los costos de funcionamiento del Estado para cumplir con sus fines primordiales, que son las necesidades públicas que todos necesitamos: salud, seguridad, justicia, policía, etc. Entonces, lo que se tiene que hacer es que la actividad privada empresarial tiene que dejarse desarrollar, ¿no?, y no solo aplicarle tributos. Entonces, bueno, pero no entro más en ese tema, solo quería decirles en esta parte que lo importante para nosotros es descubrir mecanismos que reduzcan los costos de funcionamiento del Estado para cumplir sus fines primordiales. Esta parte es muy larga para explicarla. Y entonces nosotros nos habíamos quedado, se me acabó el tiempo, nos habíamos quedado, y no quiero nunca pasarme el tiempo, en que existe en el derecho tributario algo que se llama potestad tributaria. La potestad tributaria es la capacidad para crear, modificar o extinguir o exonerar tributos. Y eso solo lo puede dar el poder legislativo, una autoridad reconocida. Y solo puede ser aquella que tiene la capacidad de legislar. Lo puede hacer el Poder Legislativo, el Ejecutivo, los gobiernos regionales, municipales, pero de acuerdo a ciertas condiciones, ¿no es cierto? Ya saben que los tributos se crean solo por ley. Por lo tanto, quien crea la ley es el Congreso, pero el Congreso puede dar decretos legislativos por delegación al Poder Ejecutivo y por lo tanto este también podría crear. Pero además el Poder Ejecutivo puede crear algunos tributos como aranceles o tasas. Los gobiernos regionales también tasas, etc. Por lo tanto, están creando todos estos tributos. Así es que esta potestad tributaria significa la capacidad, facultad que tiene la autoridad competente para crear, modificar, extinguir o exonerar tributos. Y esto es muy importante. Pero además, con esta potestad tributaria surgen también los límites a la potestad tributaria. ¿Y cuáles son ellos? Se esbozan generalmente en lo que se llama principios del derecho tributario. La verdad es que ya me pasé del tiempo. ¿Y cuáles son los principios del derecho tributario? Lo voy a hacer mucho más sintético. Me está pasando lo mismo que con los otros expositores. Ya me engolosiné con la idea de poder decir algunas de mis ideas y luego ya me estoy pasando en el tiempo y eso permite solo cansar al oyente. Ahuyentarlos, hacer que huyan, que vayan a las fiestas que hoy día hay de la salsa, la música criolla o la música psicodélica o de la música del cajón y la guitarra, o la música psicodélica de la guitarra eléctrica, ¿no? O entre la música, o entre la festividad por el día, de la música criolla o del Halloween, ¿no? Bueno, antes de que se vayan, diré algunas cosas puntuales respecto a esto para terminar. Existen entonces estos límites a la potestad o al poder tributario. Antes se le decía potestad, ahora es el poder y ahora se le dice potestad. Esas son diferencias que hacen los teóricos que no voy a explicar en este momento. Pero la potestad tributaria, como dijimos, era aquella facultad o capacidad que tenía el Estado para crear,
modificar, extinguir o exonerar tributos, ¿cierto? Listo, pero para evitar la arbitrariedad en esto, existen los principios del derecho tributario y tenemos el principio de legalidad, el de justicia, uniformidad, publicidad, obligatoriedad, certeza, economía, recaudación, igualdad, no confiscatoriedad, principio de capacidad contributiva y el de la persona con los derechos fundamentales. Los más claves aquí son el de legalidad y el de no confiscatoriedad, que son realmente deliciosos para explicarlos, pero en otra oportunidad será. El principio de legalidad. Ya no sé qué me daba seguir con el tema. Pero bueno, el principio de legalidad es, en esencia, viene de unos términos en latín, nullius tributum sine lege. No hay tributos sin ley. Este principio explica como un sistema de subordinación a un poder superior o extraordinario que no puede ser la voluntad del gobernante, sino la voluntad de aquello que representa el gobernante, la sociedad representada. Otra vez, no hay tributos sin ley. Esto significa que explica el tributo no como, se explica como al tributo como un sistema de subordinación a un poder superior o extraordinario, que no es la voluntad del gobernante, sino aquella voluntad de lo que representa, es decir, a la sociedad representada, es decir, a todos nosotros. El principio de legalidad entonces nos representa, ¿no? Pero claro, esto se queda solo en una esfera más pequeña que es el poder legislativo. Aquí también hay otra cosa increíble que habría que implementar, ¿no? Que es el hecho de que la voluntad popular puede ser representada a través de los sistemas informáticos. De esa forma, toda la sociedad podría opinar respecto a la creación o no creación de una ley, modificación, extinción o exoneración de una ley tributaria, ¿sí? Pero eso todavía podría estar en debate, no lo desarrollamos aquí. Rubio dice más bien, hablando del derecho tributario, que si hace como un sinónimo el principio de legalidad con el principio de la reserva de la ley, que otros separan, dice, la reserva de la ley, que quiere decir que solo las normas con rango de ley pueden crear, modificar, suprimir o exonerar tributos. Nadie puede arrogarse esa función. Delimita quiénes pueden crear los tributos. Entonces, no cualquier órgano puede imponer tributos, sino solo aquellos que pueden o tienen la potestad para ello. Y solo tienen si están autorizados por ley, que resulta decir, están autorizados por la sociedad, puesto que la ley es la voluntad y o autorización de la sociedad. En un Estado moderno, la ley no es la boca del soberano, sino la boca de la sociedad representada en este momento, ¿no? Toda la historia del sistema de representación no se los voy a contar ahora, pero ustedes ya lo saben. Significa que los congresistas son la representación de nosotros. Luis Hernández, por su parte, Beringel, escribe que el principio de legalidad actúa como un límite formal al ejercicio del poder tributario. La sujeción a dicho principio supone que el poder tributario sea ejercido por quien la posee y no por cualquiera. Es la forma la que determina la jurisdicción y o competencia para crear tributos y es esta creada por ley. La misma historia. El principio de legalidad lo que dice es que hay un sistema de control del poder o de la arbitrariedad del poder o potestad tributaria del Estado, que es que quien tiene que crear los tributos es la ley, es decir, la voluntad representada. Bueno, sigamos entonces. Para terminar, luego tenemos el principio de justicia, luego tenemos el principio de uniformidad, el principio de publicidad, el principio de obligatoriedad, el principio de certeza, el principio de economía de la recaudación, el principio de igualdad, el principio de no confiscatoriedad. Esta me parece muy importante en el hecho de que la persona no se le puede hacer tributar aquello que lo perjudique en su vida, ¿no? No se le puede quitar más de lo que tiene. Esta parte es muy interesante y habría que desarrollarla en otro momento. El principio de capacidad contributivo y el principio de la persona como derecho fundamental. Luego tenemos pues las fuentes del derecho tributario, que son las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes tributarias, las leyes orgánicas o especiales, los decretos supremos, la jurisprudencia, la resolución, la doctrina jurídica, que como digo, solo voy a leer porque ya se me acabó el tiempo, aunque suene horrible decirlo, ¿no?
Y de entre los tributos tenemos el tributo como costo social, el tributo como un método de subordinación, el tributo como precio de compromiso y de equilibrio del Estado, el concepto de tributo. Entre los elementos del tributo tenemos elementos según Ataliba, según Marcial Rubio Correa. Entre la clasificación de los tributos, que está también en el Código Tributario, están impuestos, tasas y contribuciones. Entre los otros presupuestos tenemos el nacimiento de la obligación tributaria, los sujetos de la relación jurídica tributaria, la extinción de la obligación y los procesos tributarios, el derecho tributario comparado. Entre el esquema jurídico de los tributos tenemos los tributos que se crean por leyes expresas, los tributos creados por el Poder Ejecutivo, el sistema tributario, que son el gobierno central, local, impuestos nacionales, tasas y contribuciones, los órganos de administración de los tributos, la SUNAT, gobiernos locales, salud, ONP, Senati, Sensico, el código tributario, sus generalidades, los tributos y su tipo, las fuentes, etcétera, etcétera. Aquí he subrayado algunas cosas que ya no queda decir. Por lo tanto, como ven, el derecho tributario es ampliamente explorativo y genera las necesidades o las ganas de explicarlo, ¿no? Les iba a poner algunas normas también de jurisprudencia del Tribunal Fiscal, pero ya no queda ni tiempo ni... Bueno, entonces solo le quería dar unas pinceladas de lo que significa el derecho tributario y de lo que tal vez está en este mi libro, Arriba las manos y entrega tu dinero al Estado, esbozos marginales sobre derecho tributario, que pronto lo sacaré a la luz. Eso es todo por ahora y bueno, me queda solo por agradecer otra vez a los expositores que en un día festivo como hoy, doblemente festivo por el Día de la Canción Criolla, de la música criolla, que es la música peruana. Ojo que la música peruana no es solo la canción criolla, la música criolla también es el rock, también es la chicha, el huayno, el yarabí, ¿no? También es todo lo que se hace aquí, o los zapateos, la música de cajón, todo eso es música peruana, y el rock también. O sea, no podemos discriminar y decir que la música criolla es la única música peruana, ¿no? No es cierto. Sí, me quedo con la noción de Gianmarco que la música sana el alma, ¿no? Algo así. Y entonces, gracias a ustedes por haber venido, por estar allí, gracias